a la clase de los menores. Estamos contentos porque estamos iniciando el 2024 con la segunda lección. Eh, Estamos muy felices de poder compartir con ustedes los mensajes que Dios tiene para nosotros. Este primer sábado nosotros hablamos acerca de Jesús cuando era niño, cuando era adolescente, hasta cumplir los 30 años cuando empezó su ministerio. Cuando Jesús empezó su ministerio, el segundo tema que vamos a estudiar es Jesús limpia el templo de Jerusalén. Bueno, el mensaje es que debemos demostrar respeto y reverencia en la casa de Dios en una forma de responder al amor de Dios. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a ver. Vamos a hacer una dinámica con los alumnos en esta clase. Vamos todos nosotros a preguntarles a ellos qué es lo que se tiene que hacer o por qué nosotros hacemos una limpieza. ¿Por qué es importante una limpieza y cuándo se tiene que limpiar un lugar? En su casa, por ejemplo, su habitación, la casa. Luego al final, cómo podríamos limpiar la iglesia, ¿no? O qué métodos nosotros usamos o por qué nosotros tenemos que hacer una limpieza en la iglesia. Ahora, la Biblia también nos dice que nuestro cuerpo necesita una limpieza. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, como nuestro cuerpo nosotros podemos también, ¿por qué necesitamos nosotros limpiarnos? Así que esta lección es bien importante y bien interesante que nosotros podemos ver. Lo que ustedes ven es una foto cuando yo estuve en Israel y tenemos que imaginarnos o ver cómo era Jerusalén en el tiempo de Jesús. Lo que ustedes ven es una maqueta que fue donada, fue preparada para que las personas judías y las personas cristianas pudieran comprender cómo era Jerusalén sin las mezquitas musulmanas. Así que así se veía Jerusalén y es una maqueta grande, abarca casi un bloque, es muy amplio como ustedes ven. En lo que nosotros vemos al frente, ese era el templo de Jerusalén, era el templo de Dios. Algunas características que tenemos que aprender, que el primer templo que construyó Salomón fue destruido por el rey Nabucodonosor y unos 70 años después se construye otro segundo templo en la época de Nehemías y en el tiempo del rey Herodes se terminó. Este es el segundo templo supuestamente que Jesús vino a visitar, ¿no? Que Jesús vino a visitar. Y se construyó en el lugar donde estuvo el primer templo. Ahora, una cosa importante que tenemos que ver es que alrededor de toda la ciudad estaban los diferentes barrios donde vivían los sacerdotes, el pueblo, la nobleza, la gente rica, así que era una ciudad completamente hermosa y así se veía en el tiempo de Jesús. Que eso es bien importante porque nosotros podemos ver la belleza del templo. Luego, en las fotos que estamos viendo, vemos que el templo fue destruido Jesús mismo dijo que y el templo iba a ser destruido, y lo que ustedes observan es todas las piedras destruidas que no ha quedado piedra sobre piedra de esa ciudad. O sea, nosotros empezamos a bajar y vimos toda la destrucción del templo. Vimos todo lo que tenía que ver. Y lo que ustedes observan es ahora donde estuvo el templo de Jerusalén, en donde estuvo el templo de Dios, existe ahí una mezquita árabe. No pudimos acercarnos, no pudimos entrar, por días dejan entrar. Y era un lugar muy fresco, muy bonito, una paz y una tranquilidad que se siente. Ahora, regresando, Jesús llega a este templo, supuestamente en la maqueta, y ahí es donde sucede lo que nosotros vamos a ver. Se estaba celebrando la Pascua de los judíos. O sea, nosotros, la Pascua de los judíos se celebraba desde la noche en que Moisés, como vimos en las clases de los años anteriores, Moisés libera al pueblo y esa noche hay una fiesta, una celebración de los panes y el cabrito, y entonces los judíos celebraban la Pascua.
La Pascua era de los judíos, o sea, no venían personas de otra denominación, o sea, no venían griegos ni romanos, solamente eran judíos. Podían invitar a algunas personas de otros países. Cuando dice que la Pascua era de los judíos, es que todos los judíos de todo el imperio romano, los que estaban en Babilonia, los que estaban en Roma, los que estaban en Grecia, los que estaban en Persia, los que estaban en Susa, los que estaban en diferentes lugares, los que estaban en Egipto, venían aquí a celebrar la Pascua. Eso quiere decir que esa gente venía, los judíos venían de otros lugares y venían, sabían el idioma, sabían las canciones, pero traían las monedas de oro de sus países, las monedas de plata, y entonces ellos no, al venir al templo, o sea, al venir al templo de Dios, venían a hacer sacrificio de animales. Pero imagínate, alguien no se podía traer una oveja, no se podía traer una vaca desde Egipto, para hacer el sacrificio, así que ellos llevaban el dinero para no solamente dar las ofrendas, sino comprar los animales que necesitaban. O sea que era una fiesta internacional. Venían los judíos de todas partes del mundo hacia Jerusalén, hacia el templo de Dios, y Jesús dice que llegó a Jerusalén y encontró en el templo, dice, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y los cambistas con sus mesas. O sea, tú has visto la primera foto. Bueno, tú has visto, vamos a ver la primera foto. La primera foto nos muestra que Jesús estaba en el templo y en el templo, dice, o sea, en la parte ahí había un mercado. Entonces, los sacerdotes habían mandado personas que aprovechaban en vender sus animales, los animales que necesitaban para los sacrificios. Y entonces ahí vendían bueyes, la oveja, vendían las palomas. O sea, en otras palabras, las personas no podían traer los animales de Egipto, desde Babilonia, desde Persia. Entonces ellos venían y compraban. Pero eso era un negocio. Aunque no era en sábado, porque en sábado los judíos no vendían ni compraban, ni los sacerdotes lo permitían, en realidad era un negocio donde se cobraba de más. O sea, los sacerdotes querían ganar su platita, su dinero extra. Así que ellos vendían como ellos venían con las monedas de sus países, de oro y de plata, por supuesto que hacían cambios y cobraban más. Y dice que también a los cambistas con sus mesas, o sea que también cambiaban las monedas, por ejemplo, ahí venía con un dracma, una dracma de plata o de oro, venía de, ¿cómo se llama?, de Grecia o de Roma, entonces cambiaban para usar la moneda del templo, ¿no es cierto?, que era una moneda del templo para darle la ofrenda, o sea que los sacerdotes no aceptaban monedas de otros países. Para eso tenían cambistas. O sea que la Biblia, mira qué interesante la Biblia. La Biblia te dice que los sacerdotes tenían un mercado donde vendían animales, palomas, ovejas, bueyes para los sacrificios, y aparte había cambistas, o sea, los cambistas no son de la época que cambian dólares por diferentes monedas, sino en el tiempo de Jesús también habían cambistas con sus mesas, o sea que estaban muy bien organizados. Había una mesa con una silla. Imagínate tú en una mesa con una silla. Las personas traían monedas de otros países y las cambiaban por la moneda que ustedes ven aquí, la moneda del templo, que era la moneda que ellos debían dar como diezmos y ofrendas. Pero llegó Jesús. Y como te dijo, ese era un mercado, siempre ha existido el deseo de ganar más o robar al ingenuo o al que confía. Entonces venía alguien y no sabía el cambio de moneda, no había televisión, no había noticias como cuando tú lees el cambio del dólar del día, el cambio del euro, no había eso. Automática la gente, eso se había convertido en un negocio, no solamente un negocio. Si hubiera sido un negocio honrado, Jesús no hubiera actuado. Así que era un negocio donde la gente, los sacerdotes querían sacar su dinero. Y venía muchísima gente. Se dice, cuando estuve una de las últimas Pascuas, antes de la destrucción del templo, que había 1 millón de judíos que habían venido de diferentes partes. Así que
Así que era una cantidad bastante. Ahora tú te preguntarás, ¿dónde estaba toda esa gente? Yo también pregunté, ¿dónde estaba la gente y dónde se quedaban? Porque aunque la ciudad era grande y venía mucha gente, muchas personas acampaban alrededor de la ciudad de Jerusalén. Si tú observas, vamos a observar la foto porque esto es una cosa increíble. Ustedes ven que esta era la ciudad de Jerusalén, está el templo. Fuera, donde están las personas que ustedes ven al fondo, todo alrededor había campamentos. O sea, era una fiesta que la gente, no, la gente judía no se quería perder. Entonces vamos a ver, cuando se acercaba la fiesta de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén, o sea, cuando estaba unos días antes, y encontró en el templo de los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, son esos animales de sacrificio. ¿Y por qué el sacrificio? Porque el único lugar donde podían hacer sacrificios era en el templo de Jerusalén. No podían hacerlo en ninguna sinagoga, ni en Capernaum, ni en sus países donde hubiera una sinagoga judía. No podían hacer el sacrificio. El sacrificio tenían que hacerlo en el templo. Por eso es que los judíos hoy día no matan ovejas ni nada, porque era así. Y estaban los cambistas con sus mesas. Entonces Jesús hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Ok. La Elena de White dice que hubo una santa ira. Jesús hizo un látigo, pero no dice la Biblia que agarró latigazos a las personas, ni no usó el látigo para pegar a los sacerdotes y perseguir a toda la gente. Por supuesto que Jesús no hizo eso. Simplemente hizo el látigo y los echó del templo. Cuando vieron a Jesús y vieron su presencia divina, ¿no es cierto? Automáticamente, y que los echó del templo a todos. Miren el poder divino de Jesús, era una santa ira porque y el templo era propicio para la adoración y ellos lo conocían desde cuando Moisés Dios le dijo a Moisés que construyera el santuario. Sabían que tenían que guardar reverencia, sabían que nadie podía tocar los utensilios del santuario y del templo. Sabía que solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo y lugar santísimo. Pero ahora en la parte de afuera del templo se había convertido en un mercado. Y si tú observas su mercado, hay gritos, hay estafa, que mire, compre esta oveja por $10, compre esta oveja por $80, esta oveja es de buena familia. Imagínate el caos que había en ese lugar. Y dice que Jesús llegó con un látigo de cordeles y los echó del templo con todo, y sus ovejas y sus huellas. O sea, Jesús no le pegó a nadie. Vamos a ver, Jesús no aplicó esa disciplina que se usó, no es como muchas veces en las películas se ve. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. ¿Por qué? Ya los que vendían palomas le dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Ahora, ¿por qué Jesús tiró las monedas? ¿No? Era porque Jesús había visto que ahí había un negocio ilícito. Las personas que venían de Grecia, de Egipto, de Roma, con monedas de sus países, de oro, de plata, cuando a la hora del cambio no eran justos al darle, por lo tanto, le estaban robando a la gente y ellos necesitaban ese dinero no solamente para darlo a Dios de diezmo y ofrenda, sino también para pagar el hotel, comprar la comida, y entonces eso era algo ilícito. O sea, Dios no aprueba que en la iglesia se haga ningún tipo de negocio ilícito. O sea, ¿verdad? Era importante vender bueyes, ovejas y palomas porque la gente venía de lejos, pero no necesariamente el sacerdote pudo haberse encargado de ese negocio. Había gente pobre, gente de la clase media que pudieron haberse encargado ellos de esas ventas y así alimentar a su familia. El sacerdote no tenía ninguna necesidad de tener otro ingreso porque Moisés había dicho que ellos iban a vivir de las ofrendas, de los diezmos y de la carne de los animales que ellos sacrificaban. En otras palabras, el sacerdote no tenía que buscarse otro medio de obtener dinero. Ellos tenían suficiente dinero, tenían una ciudad en Jerusalén, tenían casas, tenían propiedades, disfrutaban de los diezmos, de las ofrendas y por supuesto también de la carne de los animales porque ellos podían cortar un pedazo de carne para alimentar a él y a su familia. ¿Qué necesidad había de hacer negocios? Bueno, si hubieran sido negocios buenos, pero eran negocios ilícitos. Imagínate, alguien venía de Egipto
con su familia y la oveja que costaba $50 la vendían en 200. Y el hombre tenía que pagar porque automáticamente no eh, confiaba en que él era su propio pueblo, su propio sacerdote, la propia gente que estaba ahí vendiéndola. Y Jesús le dijo, ¿no es cierto? Tiró todas esas monedas, como diciendo que perdieran todo el conteo de todas esas monedas que estaban cayendo. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Esta es una versión que se usa, pero algo importante. eh, Jesús, ¿no es cierto? Si ellos hubieran estado actuando correctamente, no hubieran corrido, no se hubieran escapado. Pero Elena de White dice en el Deseo de todas las gentes que fue una santa divina, que su presencia les mostró a ellos que ellos estaban en un error y lo hicieron, ¿no? Sabemos que no era sábado, y que lo que se negociaba tenía relación directa con todos los servicios del templo, como te digo, las monedas para el diezmo y ofrenda, el sacrificio de las palomas, y a veces la Biblia es bien clara cuando dice bueyes, ovejas y palomas. La gente rica podía comprarse un buey y una oveja. La gente pobre, como los padres de Jesús, compraban una simple palomita, pero hasta las palomitas las vendían caras para ganarse un propósito. ¿Por qué era incorrecto que se realizase esto en los amplios recintos del templo? Un mercado no debe estar cerca nunca de una iglesia, porque no es, mientras se adora, la gente está ofreciendo productos, puede haber los negocios ilícitos, ¿no es cierto? No se presta una iglesia cerca de un templo. ¿Ok? Si tú observas la iglesia tuya, nunca va a estar cerca de un templo. Siempre se busca lo mejor, ¿no? Ahora, nosotros somos templo de Dios, ¿no es cierto? Lo que Jesús hizo no corrió sangre, Jesús no le pegó a los mercaderes, Jesús no se quedó, no mandó a los discípulos persigan a todos aquellos, sino simplemente Jesús estaba poniendo en interés que la casa de Dios era una casa de oración, una casa que se necesitaba de adoración a Dios, pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones, en negocios ilícitos. Entonces, ¿el templo era para orar a Dios, o el templo era más importante la venta de animales y el cambio de monedas? Y eso es a veces importante, porque nosotros tenemos que ver, ¿para qué nos sirve la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia? ¿La iglesia es importante por las cosas que ofrece o es importante por la adoración? ¿No? Yo te digo, era necesario sí que se vendieran ovejas, bueyes y palomas para la gente que venía de lejos, pero ese negocio no tenía que tener el sacerdote. Ese negocio tenía que tenerlo el pueblo, la gente que necesitaba, quizás la gente de clase media, la clase pobre, se hubieran obtenido un negocio. Los sacerdotes tenían su propio sostén económico. Ellos recibían las ofrendas y los diezmos y pues, podían coger la carne de los animales cuando estaban en sacrificio, pero no había necesidad de meterse en más negocios y enriquecerse. Ahora, nosotros en 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué cambios tenemos que hacer nosotros para hacer una casa de oración y no una cueva de ladrones? Volvemos al principio. ¿Será que nuestra iglesia, el templo, la iglesia que tú vas, ha dejado de ser una casa de oración y se ha convertido en una cueva de ladrones? Porque ladrones no solamente es el que roba dinero, sino es el que roba el prestigio de algún hermano que está haciendo un trabajo y lo tomamos como propio. También es cuando tenemos el control de la clase, el control de la iglesia. Entonces, en realidad, realmente, ¿será que la iglesia se convierte, en vez de ser un lugar de adoración a Dios, se convierte en una cueva de ladrones, de personas que hacen negocios ilícitos? Eso es para pensar, ¿verdad? Ninguna iglesia es perfecta, ninguna persona es perfecta, solo perfecto es Dios, pero tenemos que mantener siempre los estatutos apropiados. Y para eso hay que permitir que Jesús limpie nuestro corazón, ¿no? Eh, Esto era importante, lo que estaba sucediendo era muy importante porque lo que estaba sucediendo era la autoridad que Jesús estaba mostrando
en el templo de Dios porque él era hijo de Dios. Ahora, o sea, hoy día, pues, y eso es muy importante, esta historia es muy, muy importante para nosotros, porque no podemos usar el sábado ni ningún día de la semana para hacer algún negocio ilícito y beneficiarnos del dinero o de las cosas que pueden entrar en beneficio propio y que la iglesia pierda su prestigio o pierda su lugar de adoración y de oración que se tiene que dar, ¿no? Eh, Muchas veces se venden revistas, CDs de música, se recogen ofrendas, se hace food bank o se hacen diferentes actividades, pero nunca debe perderse el sentido de que la iglesia es casa de oración y no cueva de ladrones. Entonces, ese es un punto importante. Segundo lugar, Jesús usó el látigo para espantar, ¿no? Los animales, aunque su presencia misma, su rostro reflejaba la divinidad, ¿no? Ahora, Jesús, pienso y estoy seguro que usó ese látigo para asustar a los animales, porque un látigo que una persona tenga, automáticamente los animales salían corriendo. Ahora, Jesús no provocó un pánico o un asesinato en que todos los bueyes se tiraron sobre la gente y las ovejas se tiraron. La Biblia no menciona eso. Simplemente los animales salieron corriendo, como la ciudad era amplia, los animales salieron corriendo en diferentes lugares. En otras palabras, Jesús le arruinó el negocio, ¿no? El negocio ilícito. No hubo ninguna persona corneada, ni ninguna persona latigueada o con sangre, nada. Y todos escaparon y todos estaban ilesos. Pero Jesús volcó las mesas porque en realidad se estaban aprovechando de la ignorancia, ¿no es cierto?, de los judíos que venían de otros países para cambiarles las monedas que ellos traían por una moneda inferior. Recuerda que en el templo de Jerusalén se daba una ofrenda, el diezmo, con la moneda del templo, que ya te la he mostrado. Y esa moneda era la que ellos tenían que aportar. Por supuesto, si alguien echaba una moneda extranjera, la podían cambiar. Pero importante era que los judíos siempre les gustaba adquirir las monedas que el templo necesitaba, porque eso era parte de su tradición, de su costumbre, ¿no es cierto? Había una moneda, acuérdate, había moneda para pagar los impuestos, había moneda para pagar los diezmos y ofrendas, y como la gente venía de otros lugares, y eso lo sucedía. Eso fue una experiencia que todos los sacerdotes, que todas las personas tuvieron que presenciar y algo que Juan escribe porque eso fue lo que sucedió. Después de eso, los niños vienen a Jesús y cantan con Jesús canciones. Eso es lo que dice el libro. Si tú lees más la Biblia, vas a encontrar en que Jesús canta, los niños cantan alabanza a Dios y Jesús se olvidó, perdonó. Ya por lo menos los sacerdotes sabían lo que estaban haciendo. Sabían que Jesús estaba en lo correcto, ¿no es cierto? Jesús no los persiguió. Acuérdate, esto es bien importante y ten lo que el látigo que Jesús usó no pegó a nadie. O sea, Jesús no quiere que nosotros usemos látigos contra las personas cuando ellos cometen errores. Simplemente les digan, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahora ten cuidado. Tú puedes hacer alguna actividad quizás sin pensar en las consecuencias y puedes convertir la iglesia o tu clase de la escuela sabática en una cueva de ladrones, ¿verdad? Acuérdate que todo lo que se hace es en beneficio de Dios, no una ganancia personal. El dinero que los vendedores acumulaban, se lo daban a los sacerdotes. Lo robado, lo extorsionado, los fraudes que ellos cometían, se lo llevaba al sacerdote, que eso no era que Jesús no aprobó. Segundo lugar, tu templo, tu cuerpo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué cosas tienes que hacer para que no conviertas tu cuerpo, tus pensamientos en una cueva de ladrones? Hay que permitir que Jesús siempre limpie el templo de nuestro corazón. Hay cosas que nosotros no debemos usar la iglesia para fines económicos, para propósitos de negocios. ¿No es cierto? El Evangelio de Cristo no se vende. Es verdad, una persona puede vender una Biblia, es verdad, pero la Biblia véndela al precio justo. No vas a vender, si sabes que una persona está interesada en una Biblia y la Biblia cuesta 15, y si tú cobras 25 y 10 para ti y 15 para eso, entonces estás haciendo
una cueva de ladrones. En estas pequeñas cosas, ¿no? Lo justo es lo justo y Jesús quiere que también nosotros nos embarquemos en negocios apropiados, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó. Por eso la historia de esta semana es muy importante, porque no había necesidad de que como tú ves el espacio que había, y eso termino, el espacio que había en Jerusalén, mira toda la ciudad, porque esta ciudad fue hecha de acuerdo a los escritos que de Josefo y de algunos autores judíos de la época de Jesús, no había necesidad de hacer un mercado en el templo. Porque en el templo había alrededor, mira, todo alrededor pudo haber, las ovejas pueden haber estado fuera, ¿no es cierto? Y que no se encargaran los sacerdotes del negocio, pudieron haber sido otras personas. ¿Qué necesidad había de que en el hermoso templo, y mira lo bello que es ese templo, porque era un rectángulo el templo y esa planicie para que la gente pudiera estar, no era necesario que ahí estuvieran vacas y ovejas y asno, que ellos hacen pipi, hacen popo, y había que limpiar y había que llevarles comida y estaban desde la mañana las ovejas hasta la noche gritando ve, 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 o mu, mu, mu. Entonces imagínate, eso era un escándalo, imagínate un templo, cuando en esa época no había micrófono, no había sistema de audio, así que el sacerdote a veces tenía que salir fuera para dar una bendición al pueblo y no podía porque se encontraba con la vaca, la oveja y los animales que estaban ahí y la gente que cambiaba y la gente venía y eso era un caos. Esta historia es bien importante. En primer lugar, no hagamos negocios ilícitos, Dios no lo aprueba. En segundo lugar, el templo tenía que ser casa de adoración a Dios, no cueva de ladrones. Dios no aprueba ningún tipo de negocio fraudulento. Cuidado con que tú hacer un negocio en la iglesia, abusar de las personas, ¿no? Que te tienen confianza, porque la gente que venía era judía, solo que venían de Egipto, venían de Babilonia, venían de Roma, y entonces venían ellos y confiaban en que le estaban dando el dinero que era justo, ¿no es cierto? Y entonces eso no estaba pasando. Jesús aparece allí y su rostro cambia, una santa ira, dice la señora Juárez. En otras palabras, su presencia le mostró a la gente que lo que estaban haciendo él estaba equivocado. Agarra un látigo, asusta a los animales salen corriendo, la gente también. Tira las mesas porque se había vuelto eso en un mercado, no solamente de cosas, aunque los animales estaban bien gorditos, bien todo, pero estaban vendiéndolos a cosas muy caras y eso Dios no aprueba. Dios no aprueba que nadie abuse de ello. Así que automáticamente lo que sucede es que la gente tuvo que pensar, los sacerdotes, y Jesús tuvo que limpiar el templo. Y como tú ves, no había necesidad de hacer un mercado en el templo. Tenían todo Jerusalén para haber hecho mercado en otro lugar. Pero ellos profanaron el templo de Dios. Ahora, tu cuerpo también es templo de Dios, ¿no es cierto? Procura no hacer negocios ilícitos que conviertas tu vida en una cueva de ladrones. Y una cueva de ladrones se refiere a que es una cueva donde hay dinero mal habido, ganancias mal habidas, y eso Dios no quiere. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad en la próxima lección.